de República Dominicana por la cultura, por la música, por la alegría, por lo tropical. Así que gracias por la invitación, también a Selma. Y bueno, saludos a todas las personas que están conectadas, a todas y a todos. De hecho, hoy día, como tú bien decías, Luisa, vamos a continuar con eh, este tercer encuentro, ¿no? Y, y, y como en algún momento les dije, sinceramente, esto es parte de mi viaje, ¿no? De las cosas que yo voy eh, descubriendo en mi propia autotransformación, lo que aprendo definitivamente en Brahma Kumaris en todos estos años, porque tenemos un camino de autotransformación continuo, no para. Y eso es lo increíble. Y justamente hoy, este tema de superando nuestras dependencias es un tema que, al menos en estas 2 últimas semanas, les digo sinceramente, he estado trabajando profundamente. He tenido ahí unas cosas internamente que me han ayudado a entender un poco más, porque, claro, yo medito hace muchos años, pero la verdad que es un proceso, un camino del día a día. Y eso es lo bonito. Tú vas descubriendo cosas y en base a eso también podemos compartir y ayudar, ¿no? Que es nuestro propósito y nuestra finalidad y el por qué estamos aquí. Así que hoy vamos a trabajar el tema de superando las dependencias, nuestras dependencias. Como siempre, vamos a iniciar con una meditación de preparación para hoy. Así que vamos a hacer eso primero y luego vamos a empezar a compartir. Prepárense para participar, para escribir por el chat o abrir su micrófono. Entonces vamos a iniciar. Yo voy a, sí, solamente preguntarles si me escuchan bien, ¿no? ¿Si me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Ay, buenísimo. Sí, sí, Gracias, gracias. gracias. Excelente. Entonces, acá está. Un ratito que voy a poner aquí una musiquita bien suavecita. Ahí está. A ver, ustedes me van a decir si se escucha. Un ratito. A ver, ahora sí. ¿Se escucha bien la música? Sí, Ok. Bien, entonces una música solamente de fondo. Y ahora vamos a empezar. Vamos a tomar una posición cómoda en nuestro sitio. Vamos a adoptar una postura que nos permita no solamente desapegarnos de todo lo demás, sino también estar en atención, en un estado de atención. Voy a tomar una respiración pausada y natural. Voy a soltar cualquier tensión. Me voy a permitir respirar con tranquilidad para ir enfocando mi atención al presente, a este momento. Suelto mis hombros, suelto mis manos. Voy soltando todo, no solamente a nivel físico, sino también en mi interior, en mi mundo interno.
Respiro. Y ahora empiezo a dirigir mi atención hacia el interior para observar mi mente, para ser más consciente de lo que pasa dentro de mí, ya que en este momento estoy parando todo lo que estoy haciendo. Comúnmente estoy casi siempre en el hacer y en el tener. En este momento me permito ser. Me permito sentir esta energía dentro de mí, esta energía pacífica, espiritual, como si todo lo demás desapareciera de mi conciencia. Solamente me permito sentir mi alma, mi propia luz. Un espacio en mi interior donde puedo encontrar esa calma, esa tranquilidad, donde mi corazón está más abierto, mi conciencia más tranquila. Ese es mi mundo interior, lleno de espiritualidad, lleno de calma, de bienestar, de amor, de sentimientos muy pacíficos. Empiezo a reconocer ese espacio dentro de mí. Puedo sentir ese brillo, esa luz, esa energía pacífica brillando dentro de mí, en el centro de mi frente y detrás de mis ojos. Al encender esta luz, todo se llena y se hace más claro. Fácilmente puedo desapegarme cuando siento que estoy lleno internamente. Es como entregarme a un sentimiento tan profundo, tan especial. Me hace entender que dentro de mí hay algo especial, algo muy especial. Respiro y me permito, con esta energía, unirme a algo más divino aún, más supremo. Mi mente, mi corazón se enfocan en una fuente de luz, más allá del cielo, de la tierra, una fuente de luz, un soporte espiritual, una luz especial. Que también llena por unos momentos más. Me permito experimentar, sentir, sin juicios, solo sentir.
que permanezco en este estado interno, único y especial. Y así, gradualmente me preparo para volver en calma, preparada para este tiempo, este espacio, donde voy a abrir mi corazón para crecer, para indagar dentro de mí, para tener una nueva mirada y para ser más auténtico. Tomo una respiración y ahora me preparo para volver, respirando, moviendo mis manos, reconectándome con el mundo, abriendo mis ojos completamente y gradualmente regreso. Regreso, lento. Bien. Entonces, vamos a ir viendo. Y estamos aquí nuevamente. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Todo bien? Súper, eso, Maru. Nadie se quedó dormidito por ahí, ¿no? Ok. Bueno, igual, nuevamente bienvenidas y bienvenidos a todos los que se están uniendo. Así que hemos primero preparado nuestro estado interno para ahora empezar a compartir, ¿no? Y estar más presentes. Relajada, Selma, muy bien, maravilloso. Ok. Bueno, vamos a entonces a hablar sobre algo que en realidad, incluso a nivel psicológico, eh, siempre es un reto, ¿no? Es un gran desafío, ¿no? Cuando una persona se da cuenta de que depende de algo y cuando esa dependencia se hace un crónica o se hace, se convierte en un obstáculo, en una atadura, se sufre mucho. Pero paradójicamente, nosotros estamos diseñados para vivir juntos o vivir en comunidad, ¿no? Vivir en familia, relacionarnos. Sin embargo, sin querer o queriendo, consciente o inconscientemente, a veces nuestras espinas chocan con las espinas de los demás. Y es todo un viaje, ¿no? Descubrir por qué me afectan las cosas, por qué no puedo liberar lo que soy realmente y me siento bloqueada, bloqueado, porque no puedo vivir plenamente, si de alguna u otra forma he encontrado al menos una forma de vivir mucho más saludable, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay muchos niveles en las dependencias o dimensiones, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a explorar hoy día. Así que, para iniciar, a mí me gustaría preguntarles lo siguiente, y seamos completamente abiertos y sinceros al responder. En este momento de tu vida, ¿cuál es el soporte? ¿Qué soporte tienes? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿Cuál es tu mayor soporte en este momento de tu vida? ¿Cuál es tu mayor soporte? Dios, nos dice Iris, ok. ¿Qué más? El grupo, Selma, buenísimo. Muy bien, ¿qué más? Galaxy, Dios y la familia. Galaxy, porque estás en otra galaxia, no creo, ¿no? Clemencia, Dios. Maru, la divinidad. ¿Qué más? ¿Qué nos dice Franco, Ofelia, Tomasina, Francisco, la familia? La familia, ok. Gaps, y veo ahí un gatito en una foto. Ok. Relaciones amorosas, armoniosas, perdón, nos dice Selma.
Maru, el descubrimiento de mi ser y la familia. Gabs, yo misma. Ok, en este momento. Ahora, vamos a retroceder 5 años. Salud mental. Retrocedamos 5 años. Hace 5 años, ¿cuál era tu soporte? Hace 5 años. Mucho antes de la pandemia incluso. ¿Cuál era tu soporte? ¿Tus hijos? Ujú. Maru nos dice sus hijos. ¿Qué más? Hace 5 años. Todos están recordando, ¿no? O a veces no, no creo que... Ah, Ofelia dice mi familia. Hace 5 años. Ok. Bueno, a ver, dice Selma, el trabajo voluntario y el servicio. Ujú. Mis padres, nos dice Francisco. Ok, ahora, vamos a retroceder un poco más. Cuando tenías, no sé, ya todos, todas y todos, cuando teníamos 15 años, ¿cuál era tu soporte? Cuando tenías 15 años de edad, tus padres. Ujú. Mi fe, abuelita. Ujú. Mis padres y la familia, nos dice Clemencia. Pensar en el futuro, Selma. Mm. Ujú. La familia. Ok, entonces, gracias por compartir una ideología política, nos dice Iris. Wow, también, ¿no? Son no solamente personas, sino una ideología, una forma de pensar que te hace diferente o especial, ¿no? Entonces, todas se dan cuenta de que si nos hacemos esta pregunta hasta llegar al momento en que naciste, siempre hemos tenido algún soporte, ¿no? ¿Sí o no? Hemos tenido algún soporte. Inclusive hasta preguntándonos actualmente, y entiendo que aquí muchos están meditando, están teniendo un proceso de autotransformación, ya lo primero que dice es Dios, ¿no? Dios, la divinidad, o sea, pero siempre has tenido un soporte. Hasta en el momento en que no tenías, buscabas un soporte, porque nuestra naturaleza humana es vivir con un soporte. Ahora, una pregunta más. En este momento de tu vida, ¿para quién tú eres un soporte? ¿Para quién eres tú un soporte en este momento de tu vida? Mm. Para tu hija, nos dice Selma. Para mí, Maru. Para mi hijo y mi familia, nos dice Noemí. Ujú. La familia ampliada, nos dice Selma. Claro. Para, ¿no? la humanidad o el país incluso. Para mi familia y para mí misma, Ofelia. Para la familia. Qué interesante. Para la familia física. Para los vecinos, amigos y otras personas. Wow, se ha incrementado la... Mientras más divinidad, somos más soporte. ¿Cómo es, no? ¿Cómo cambia la... Ok. Entonces, miren, lo primero que tenemos que aceptar es que el soporte es parte de la vida. O buscamos soporte o somos soporte. Entonces, ¿por qué la pregunta? Porque primero, lo primero que tenemos que encontrar es, si yo quiero superar las dependencias, tengo que encontrar o entender cómo se crea una dependencia. Entonces, preguntándoles todo esto, ¿qué pueden deducir? ¿Cómo se crea una dependencia? Ahí la Maru se queda pensativa. ¿Cómo es que se crea una dependencia? Porque estamos hablando de que queremos superar una dependencia, ¿no? Ok, quizás cuando hay necesidad, dice, cuando hay necesidad
Desapegado, nos dice Noemí, sintiendo vacío interior. ¿Cómo se crea cuando te sientes solo? Ujú. Ok, entonces, un poco en una exploración muy personal e indagando también, buscando un poco de información. Hay dos formas en las cuales, a través de las cuales se generan las dependencias. Clemencia dice, cuando estoy débil en mi interior necesito de algo o de alguien más. De hecho, por la búsqueda de felicidad, seguridad. Ok. Entonces, como les decía, indagando un poquito en estas semanas y también buscando un poco de información, contrastando cosas, mirando mi pasado, viendo mi presente, poniéndome en el espejo de mis relaciones, hay dos formas a través de las cuales se crea una dependencia. La primera es cuando tienes un soporte y ese soporte desaparece. O de alguna forma sientes que ese soporte te abandona, sea temporalmente o para siempre. Esa es la primera forma en la que se genera una dependencia. Porque cuando algo te abandona o alguien te abandona, ¿qué se crea en ese momento? ¿Qué piensas que se crea a partir de ese momento? Un vacío, exactamente, un vacío. Y lo que está vacío, ¿cuál es la naturaleza de lo que está vacío? ¿Está vacío para mantenerse vacío o para llenarse? Para llenarse. Para llenarse. Exacto. Entonces, en el momento en que el vacío se instala o se crea dentro de mí, entonces hay una búsqueda para llenar ese vacío que se ha formado. Entonces, probablemente en alguna etapa o en alguna escena de nuestra vida nos hemos sentido abandonados o abandonadas, sea por papá, por mamá, por los amigos, por la pareja, etcétera, etcétera. Entonces, hay de alguna manera pequeños vacíos que se van acumulando a lo largo del tiempo. Y ese es uno de los motivos por los cuales se va generando ya una dependencia, ¿no? Porque necesito llenar algo que se ha quedado vacío. O sea, solamente les hago una pregunta. ¿Por qué quienes han buscado a Dios han buscado a Dios? ¿Para qué has buscado a Dios? ¿Para Porque llenar? sentía que me faltaba algo, que estaba Ah, incompleta. y ese algo podría ser un vacío, ese estado de no sentirse completo. Exacto, es un vacío. ¿Mm? Entonces, la primera forma en la que se genera una dependencia es porque en algún momento algo nos abandonó o algo se fue y se generó un vacío, ¿no? Vacío, cuando piensas en vacío, ¿qué imagen se viene a tu mente? Cuando piensas en un espacio vacío dentro de ti, ¿qué imagen? Si tuvieras una foto, ¿cómo lo simbolizarías? Ese vacío. Nada, Un espacio es algo, nada. algo negro. Por acá pone miedo, No oscuridad. hay, no hay nada No hay que está nada, ¿no? allí. Ujú. O bien no hay nada, o bien es No hay color, no hay luz. Es no hay una cosa nada, allí. pues, ¿sí? Nada. Nada. Entonces está eso, ¿no? Es como lo asociamos a un espacio oscuro, como si fuera un hueco o un orificio, ¿no? O nada, simplemente, ¿no? Un desconcierto total. Ok, entonces esa es una primera forma en la que se genera una dependencia. La otra, y está del otro lado, que a veces puede pasar, cuando te dan tantas cosas que al final te vuelves dependiente de eso que te dan, que puede ser excesiva atención, excesivo amor,
excesiva sobreprotección, porque es algo que probablemente en el fondo no deseaste. Sin embargo, al ser tan intenso y tan fuerte, es como una sustancia, ¿no? Uno se vuelve dependiente. ¿Y por qué? ¿Por qué si te dan tanta atención, si te cuidan tanto excesivamente, por qué se genera una dependencia? ¿Qué piensan? ¿Por qué será? Cuando uno dice, oye, pero me están llenando de mucha atención y amor, no debería de volverme dependiente, ¿no? Más bien debería estar lleno, pero interesante que no necesariamente uno se llena con eso. ¿Por qué será? ¿Por qué piensan que será? Me acostumbro a eso. Porque me acostumbro, ajá, dicen aquí, por falta de oportunidad a experimentar, porque me crea una necesidad, pierdo valor, Me pierdo... siento muy cómoda si me están dando todo. Y es como si al darme tanto y al yo permitir también que me den tanto, es como si me quedara sin brazos y sin piernas. O sea, no sé cómo usar lo que yo puedo usar, mis recursos, Correcto. ¿no? Entonces ahí se genera claro, cuando me siento incapaz, aún siendo capaz, porque me Vuelvo da todo. inválido. Ujú. Me vuelvo inválido. Como una invalidez, exactamente. Exactamente, ¿no? Entonces, emocionalmente, a nivel emocional, estas dos formas o dimensiones generan dependencias emocionales. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando tú te vuelves dependientemente emocional de alguien o de algo? No puedes tener una conexión espiritual. Cuando estás inmerso en alguna dependencia emocional con una persona, no puedes conectar espiritualmente, que es un poco lo que quienes están aquí ya más o menos van experimentando, ¿no? Se- Ser, ¿no? Sentirme, ir hacia adentro, ¿no? Conectarme con Dios, ¿no? Y hay una señal de cómo estamos viviendo desde la dependencia. Estamos sumergidos en el hacer y en el tener. Estamos sumergidos en el hacer y en el tener. Eso es una señal de cómo las dependencias gobiernan mi vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el vacío, es incómodo sentir vacío. Nadie quiere, levante la mano aquí, ¿quién dice yo quiero sentirme vacío todos los días? Nadie, ¿no? Entonces, como es incómodo sentir el vacío, empiezas a hacer un montón de cosas. ¿Para qué? Para Llenar. llenar. Empiezo a distraerme, ¿no? A tener, quiero tener para llenar, llenar. Y eso puede estar en todos los ámbitos de la vida, hasta incluso si uno es voluntario o voluntaria, hasta en ese ámbito también. Uno puede vivir aún llenando, tratando de llenar y llenar y llenar. Se puede a veces esconder el vacío en algo bien positivo, elevado, ¿no? Entonces, miren, ¿por qué les cuento esto? Porque hace 3 semanas eh, descubrí algo dentro de mí que me ha llamado mucho la atención y me ha hecho reflexionar muy profundamente. Se lo digo con toda sinceridad. Hasta tal punto que me he encontrado con un dolor guardado dentro de mí y que no me había dado cuenta que estaba allí. Y era que me di cuenta de que yo tenía una dependencia. Fue increíble darme cuenta que tenía una dependencia. Y fue para mí como tan revelador y que me di cuenta cuando meditaba que dije, estoy dependiendo, me dije, estoy dependiendo de eso, de esa persona. Y en ese momento me encontré con el vacío, me encontré con el dolor, la incomodidad y, y empecé a darme cuenta de eso, de que la dependencia emocional no me permite tener una relación espiritual.
Yo puedo incluso conectarme emocionalmente con Dios, pero no necesariamente estoy teniendo una relación espiritual con Dios. Entonces, eso es algo que nos invita un poquito a pensar el papel que cumplen los soportes en nuestra vida, ¿no? Porque cuando alguien es un soporte, a veces confundimos con la idea de trabajar juntos, ¿no? O hacer cosas juntos. Y eso está bien. Pero si alguien se convierte en un soporte y dependo emocionalmente de la persona, eh, entonces en ese momento hay como se va creando como una grieta en el corazón porque me doy cuenta de que en el fondo no estoy pudiendo hacer lo que yo debo de hacer, ¿no? Hay cosas que tú tienes que hacer por ti mismo, pero las trasladamos a otras personas, ¿no? Y ese es un poquito como el viaje que empieza cuando empiezo a descubrir esto y empiezo a darme cuenta que hay algo que sanar dentro de mí, ¿no? Ahora, les comento que comúnmente las raíces de las dependencias fuertes vienen de la niñez, ¿no? Vienen mucho de la niñez. Eso es lo que yo he indagado un poco a nivel psicológico, a nivel terapéutico, ¿no? Se asocia mucho al pasado, a la niñez, o a situaciones que han sido así como, han sido como una crisis, ¿no? Pérdidas muy fuertes. Padres ausentes, por ejemplo, ¿no? Papá o mamá ausente, eh, ese espacio donde no pudimos llenar con afecto, ¿no? Saludable. Y eso pues lo vamos trasladando, lo vamos caminando a lo largo de la vida, ¿no? Y se va simplemente proyectando en nuestra vida, en nuestras relaciones, pero al final es lo mismo, está ahí, la dependencia está ahí, no se sanó, no se ha sanado, ¿no? Entonces, eh, yo aquí había escrito algunas cosas, había anotado unas cosas que quería compartir. Y entonces, entonces, mira, si yo les hago ahora una pregunta y cada una puede contestar o también reflexionar, ¿no? ¿Aún hay vacíos dentro de ti? Si te miras profundamente, si te preguntas profundamente, ¿hay algún vacío todavía en mí? Sí, sí, muchos. Ujú. Entonces, la pregunta es, ¿cómo los lleno? ¿Qué hago para llenarlos? Iris nos dice, a veces aparecen con apariencias diferentes, ¿no? Maru nos dice, con el amor a mí misma. Ujú. ¿Cómo llenarlos sin crear dependencias? Con algo que me satisfaga, nos dice Noemí. Entonces, hay diferentes planos y todo va a depender del tamaño del vacío. Entonces, lo primero que tengo que explorar e indagar en mí es cuál es el tamaño de mi vacío. Y probablemente la señal es la intensidad del dolor. La intensidad del dolor me puede dar una pista del tamaño del vacío. ¿Por qué me afectan? ¿Cuáles son las cosas que me afectan cuando me relaciono con los demás? Es una pregunta que necesitaría responder. ¿Cuáles son las cosas que aún me afectan cuando me relaciono con los demás? Cuando estoy trabajando con los demás, haciendo servicio o interactuando con mi familia, ¿qué es lo que aún me afecta más? Es una pregunta importante a responder. La herida infantil del rechazo, nos dice Maru. Y la indiferencia, nos dice Ofelia. Entonces, cada uno y cada uno de nosotros traemos algo, ¿no? Todos traemos algo para trabajar en esta vida, ¿no?
Muchas personas dicen que continuamos en este viaje hasta sanar, ¿no? Y mientras no sanemos, estaremos ahí proyectando el dolor o encontrando más dolor, indudablemente, ¿no? Entonces, hay dimensiones, ¿no? La primera es la emocional, que está muy conectada pues a cosas que primero me motivan y segundo que aún dependen de algo externo. Eso es lo emocional, ¿no? Que me mueve o dependen todavía de algo más externo, ¿no? Por ejemplo, una persona me decía, ¿no? Para yo sentirme en paz emocionalmente, necesito que esa persona me pida perdón o necesito que esa persona cambie, ¿no? O sea, todavía está en un plano muy externo y eso implica que a veces es un poco más difícil, ¿no? Porque no todo lo que está fuera de nosotros está como queremos que esté. Y la particularidad de estos tiempos es que todo cambia todos los días. Nada viene de afuera, ¿no? La otra dimensión es la espiritual. Y ustedes saben que una vez conversando con un amigo que ha trabajado el tema de sanar el niño interior, sanar la niña interior, y ha hecho una investigación de varios años, él me decía, mira, al final todos los médicos, todos los terapeutas, todas las personas que trabajan este tipo de sanación me dicen, al final es lo espiritual lo que sana el niño. Porque las dependencias crean heridas profundas en el alma. Entonces, cuando nosotros empezamos a profundizar, o sea, por eso, miren, yo les decía, tienes que saber cuál es el tamaño del vacío para poder saber cuánto tienes que llenar. Entonces, lo espiritual comúnmente llena espacios en los que el ser humano no puede llegar. El amor de ningún ser humano podría sanar un vacío profundo. Ni siquiera el amor más perfecto podría sanar un vacío profundo. La otra vez leí a un futbolista muy, muy bueno de aquí de Perú, que está triunfando en otro país, y decía, ni los éxitos, ni la fama, ni los mejores momentos podrían, la palabra que él usaba era, podrían llenar el pasado y los traumas de la niñez, ¿no? Ni siquiera el éxito más grande o los mejores momentos. Es interesante, ¿no? Porque ya nos hemos dado cuenta de que ya los vacíos no se pueden llenar más. Y ahí es donde entra la espiritualidad. Ahí es donde entra lo que venimos desarrollando, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo puede funcionar esto? Cuando yo primero detecto la dependencia y encuentro la intensidad o el tamaño del vacío, es allí donde puedo tener mucho más éxito en empezar a llenar. Y eso es un poco lo que sucede cuando empezamos primero, descubrir nuestras cualidades como seres, nuestras cualidades innatas, ¿no? La paz, el amor, todo lo que el alma tiene. Y segundo, la posibilidad de poder conectar con una fuente, ¿no? Y la misma palabra lo dice, ¿no? Una fuente espiritual. Y esta fuente nos da la posibilidad de poder empezar a llenar eso, a llenar. Pero en el proceso probablemente vamos a querer volver a las dependencias, ¿no? Porque es una costumbre, es una atadura, es algo que te jala hacia ese mismo comportamiento, hacia esa forma de pensar. Entonces yo necesito como que ya tomar el timón y empezar a redireccionar mi vida hacia otro lado. Pero miren, yo les digo algo con mucha sinceridad. Tiene que ser con determinación. No puede ser de manera tibia. Tiene que ser con determinación y lo que va a pasar es que te va a doler soltar la dependencia. Te va a doler. Pero esa es la valentía que tienes que mantener porque duele un tiempo, pero luego ya no duele.
como todo en la vida, ¿no? O sea, hemos tenido que soltar cosas que nos han dolido, pero luego ya pasó el dolor. Entonces tenemos que hacernos muy tolerantes al dolor, muy tolerantes a ese dolor que está conectado con la dependencia, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ir más profundo dentro de nosotros y empezar a conectarnos profundamente con Dios, con el Ser Supremo, ¿no? Pero determinación de no volver atrás, de no volver atrás. Muy bien, ¿ok? Entonces, esa es un poco la exploración que he tenido en estas 2 o 3 semanas. Y les digo con sinceridad que yo el sábado pasado, el 8, cumplí 21 años en Brahma Kumaris. Y hoy estoy cumpliendo 47 años. Y me preguntaban, ¿y qué significa 21 años y 47 años? O sea, 47 años físicos, ¿no? Y yo le decía, mira, de verdad que este año, yo soy muy reflexivo, sin embargo, la reflexión que he tenido en estas 3 semanas han sido o sea, los he sentido muy profundas, pero porque me han ayudado a ya empezar a sentir esa sensación de liberación de una dependencia que tenía y que estaba conectada a mi pasado, sobre todo a la relación con mi padre, ¿no? A la relación con mi papá, donde hubo mucha ausencia, ¿no? Mucha ausencia. Para mí fue interesantísimo a esta altura de mi vida descubrir esos patrones sutiles, como cuevas profundas que uno no ve, como esas cuevitas, ¿no? Esas cavernas que están ahí y que a veces no las ves. Y gracias por las felicitaciones. Y ese es un poco lo que yo quería compartir hoy día con el grupo, ¿no? Con ustedes. Ok, entonces ahora, antes de hacer una experiencia de meditación, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta. Si algo de lo que compartí te ha resonado, qué te dice, qué, qué, qué te surge. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Cómo Un llegaste breve, a las cuevas? perdón, A descubrir, iba a perdón, hacer una pregunta. A ver, primero Selma y luego Clemencia. Y después Maru. Solo iba a hacer un comentario en la Sí. misma línea tuya de abrir el corazón. Yo creo, cuando llegué a Brahma Kumari, tenía mucha dependencia, mucha atadura a la hija, por muchísimas razones que ahora no las voy a enunciar. Hija única, con su padre totalmente ausente, sabiendo que para ella estaba haciendo, siempre había sido esa falta, ¿no? La había sentido. Pero el camino espiritual, el llegar a Brahma Kumari, me permitió primero sanarme yo, ¿no? Porque lo de ella no lo puedo sanar yo, ¿no? Sanar yo y mejorar e instaurar una buena relación con ella, que eso no había antes, ¿no? Y no quiero decir que sea una relación ideal ni perfecta, pero sí mucho mejor, de mucho respeto, de mucha comprensión, de mucho apoyo mutuo, ¿no? Pero yo hablaba con Rona, por ejemplo, en la primera etapa, y yo no sabía por qué yo lloraba, y yo lloraba y lloraba y lloraba, hasta que descubrí que eso era lo que me tenía ahí atada. Pero, así que yo también quería hacer esta confesión. Gracias, Selma. Gracias. Buenísimo. Sí, es que es un viaje de realmente, y uno empieza a dar cuenta, ¿no? De muchas cosas. Gracias por compartir tu experiencia. Clemencia y luego Mar. Clemencia. No se te escucha. Está tu micrófono apagado. A ver, mi inquietud era, o sea, ¿en qué momento descubriste tú las cuevas? O sea, me imagino, o sea, creo, a ver, confírmame, que conforme uno va interiorizando, ¿sí? Va experimentando,
o se va devolviendo en el camino, ¿no? Tú sabes que nos estamos devolviendo. Llega un momento que nos encontramos con estas cuevas, que yo las tengo, yo creo que todos las tenemos. O sea, ¿en qué momento uno se las encuentra? Ok. Creo que uno de los momentos, sobre todo ya cuando estamos profundizando en el camino espiritual, es en el momento donde te das cuenta de que es como que ingresa la luz de Dios tan profundamente que puedes ver con claridad dónde está, o sea, que puedes ver con claridad la atadura que tienes, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz de Dios, la presencia de Dios, lo que hace es que llena tanto que naturalmente te das cuenta de que ya tienes que soltar. Pero el temor, el miedo a soltar, ese es el momento en que descubres que hay una cueva ahí. El momento en el que descubres que hay una cueva, ¿no? Porque te das cuenta de que hay algo que te llena mucho más. Pero ¿por qué yo sigo aún ahí medio atado, ¿no? Entonces, por eso, las cuevas solamente las vas a encontrar cuando estés más cerca de la luz, porque es en la luz donde se ve la cueva. No la vas a ver en la oscuridad. A veces pensamos que tenemos que ir profundo y mirar la oscuridad. No, tengo que concentrar y enfocar y dirigir mi vida tanto hacia la luz de Dios para poder ahí recién ver la cueva. ¿Y qué sucede? Solamente lo puedes hacer cuando te das cuenta de que realmente esa es la única fuente. Y estás completamente convencida y entregada a conectarte de esa manera. Ahí se abren todas las cuevas, ¿no? Entonces, mientras tanto, podemos estar ahí chocando con muchos dolores, con muchas relaciones, y estamos pensando mucho en eso, cuando en realidad lo que tenemos que ir es, para encontrar la solución, ya estoy hablando a un nivel más espiritual, ¿no? Es conectar profundamente para poder realmente ver y empezar a salir de todas esas ataduras, ¿no? Cuevas que están ahí. Maru. Perfecto, gracias. Gracias, Clemencia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Para mí ha sido una búsqueda. Cuando yo he buscado mi paz interior, me puedo encontrar con situaciones que no marchan acorde a esto. Y entonces encuentro esas ataduras, ¿no? Mi lema siempre ha sido: el que busca, encuentra. Encuentra, exacto. Entonces, en mi experiencia, ha sido una búsqueda de muchos años. Y yo, como puse hace rato, cuando tenía 15 años, mi refugio era ir a una iglesia. Yo tenía la religión católica y ahí me sentía bien y hablaba yo con Dios. Eso creo que fue una gran fortuna para mí porque me sostuvo para seguir adelante. Pero me doy cuenta, tú compartiste que te diste cuenta, a pesar de tantos años de tener una experiencia espiritual, que tenías todavía una atadura, ¿no? Y exactamente sí, yo por eso me voy por ahí. Yo me he dedicado a buscar, porque yo sentía así expresamente que yo caminaba y que algo me jalaba para atrás. Y caminaba, ya voy avanzando y algo me jalaba para atrás. Entonces, con esa experiencia, seguí buscando y entonces empecé a agarrar otras herramientas, ¿no? Diversas herramientas, y me he encontrado con mi yo, mi verdadero yo, y con mi situación, y con por qué me pasa esto a mí, por qué esto, y creo que he ido encontrando el camino, pero siempre para mí es fundamental esa relación de la que tú hablas, espiritual, ese sostén. Creo que me ha permitido caminar ese camino y encontrar lo que he encontrado. Entonces, pues se va fortaleciendo, ¿no? Se va fortaleciendo esa relación, y para mí es fortaleciendo la convicción de que
es cierto y que ahí está, ¿no? Entonces siento que todavía me falta mucho camino por recorrer, pero sí, me pusiste a pensar y estoy de acuerdo contigo y es cierto, ¿no? Para mí. Muchas gracias. Gracias, Maru. Gracias, gracias. Y antes de darle paso a Benicia y con ella cerramos para hacer la meditación, quería compartir así explícitamente lo que escribí, que lo he mencionado, pero porque fue parte del insight, ¿no? Puse, ¿no? Donde termina la dependencia emocional entre las personas, recién comienza la conexión espiritual entre las personas. Tú puedes convivir con personas que practican espiritualidad, pero aún tienes una conexión emocional solamente, no espiritual. Y ese es y esa es una de las razones del dolor en las relaciones, que aún no logramos tener una conexión o una relación espiritual. Aún Por tenemos favor, una ¿puedes relación, repetir? Que me sí, voy a anotarlo. donde termina la dependencia emocional entre las personas, comienza la conexión espiritual entre las personas, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, estás en casa, meditas, practicas, tienes alguna práctica espiritual, pero aún te afectas en la convivencia, es porque todavía tienes una relación desde lo emocional. Aún no hay una relación espiritual de tu parte, porque puede ser que la persona no lo practique, pero desde tu lado, tú aún estás atado a la emocionalidad de la persona. Por eso que no te permite ir profundo en la relación. Y cuando no vas profundo en la relación con alguien es porque no estás yendo profundo en la relación contigo misma, como ser. Y naturalmente, por consecuencia, no puedo ir todavía más profundo en mi relación con Dios. ¿No? Entonces, las relaciones son un gran espejo para ver en dónde estamos parados en este momento de nuestra vida, en nuestro viaje. Y para cerrar, Benicia y Franco. Om Shanti, buenas noches. Shanti. Con Franquito, ¿qué tal? felicitaciones. Adelante, por favor. Voy a cerrar la cámara para poder Sí, ser muy dale. específico. Estaba elaborando aspectos como técnicos. Sabemos que la naturaleza de lo que decimos espiritualidad son métodos, ¿no? Porque es una dinámica de lo que entendemos y de cómo lo conjugamos en nuestra mente y cómo esto interactúa con nuestras costumbres, ¿no? Y lo que está asentado, ¿no? En las acciones que hemos realizado. En este sentido, cuando comprendemos la naturaleza esencial de la fuente, ¿no? Lo divino, cuando tenemos esa realización emocional y también lúcida, ¿no? de ese plano, nos encontramos con, en lo personal, esto es lo que elaboré personalmente, ¿no? Con dos caminos. Uno es el de gestionar el propio estado, ¿no? El de trabajar y estabilizar y fortalecer y consolidar. Por supuesto que hay papeles, ¿no? Sabemos que está quienes saben camino, quienes van a trabajar directamente con lo que haya que trabajar, quienes soportan, ¿no? Quienes sostienen. Hay distintos papeles, esta perspectiva propia de mi papel. Lo que quiero decir es que cuando uno, lejos de trabajar en uno mismo, se da cuenta que no puede sostener su estado ni su calidad relacional a menos que involucre a todo su vínculo de conexiones y relaciones en la misma profundidad de discernimiento, en la misma calidad de vida que uno concibe. Y ahí es cuando aparecen los desafíos, porque en lo personal a mí me pasó que al ejercer esta responsabilidad, me doy cuenta que no tengo el componente complementario, que mi discernimiento se halla carente de una perspectiva que me manifieste. Y esto es propio de nuestra cultura, de nuestro contexto. Nosotros no tenemos un uso del lenguaje continuado. Bueno, son características particulares y es muy interesante ver cómo este discernimiento se plantea en nuestro contexto, ¿no? A veces, hay mucho que decir en relación a esto. Quizás, no sé, es importante
bastante, pero Ujú. era la generalidad que quería comentar. Om Shanti. Gracias, Franco. Un Shanti. Exacto. Gracias por compartir. En esencia te puedo decir, el método se encuentra en la medida en que reconoces el tipo de dolor que tienes. Es como la medicina, ¿no? Hay medicina hay medicina general y medicina específica. Por eso la importancia de poder conocerse uno mismo, indagar. Y luego están todos los métodos disponibles. Ok, entonces vamos a hacer una experiencia con lo que hemos estado conversando e indagando, mirando dentro de nosotros, y vamos a cerrar entonces con una experiencia de meditación. ¿Ok? Entonces voy a poner nuevamente una musiquita suave. Sí, antes de cerrar, para que cerremos con la experiencia, recordar el tema siguiente del sábado 22, que es gestión de la culpa. Gestión de la culpa. Uy, sí. Y eso Pueden también, utilizar otras personas. sí. La Entonces, culpa, vamos a sacar la wow, ese es experiencia. todo un viaje, ¿eh? Así que el otro sábado nos vamos a encontrar para conversar sobre eso. Muy bien. Entonces, ahora voy a empezar nuevamente a llevar mi atención. Voy a tomar todo lo que he explorado, todo lo que se ha movido dentro de mí, que de alguna manera ha preparado el terreno para ir profundo en el alma. Cuando algo me resuena, mi mundo interno se remueve. Entonces, habiéndose removido las capas dentro de mí, ahora tomo una respiración me desapego de todo lo demás y voy dentro de mí, tomando conciencia de que ir dentro de mí, en primer lugar, significa conectar con mi propia luz. Extender ese puente amable y compasivo conmigo misma, conmigo mismo. Entregarme internamente a sentir lo que soy. Un alma especial, un ser valioso, un ser como un diamante. Voy a traer a mi conciencia que yo soy ese amor que tanto busco, que yo soy esa paz que aún busco, que yo soy completa. O esa felicidad que quiero abrazar. Yo soy eso.
Y desde esa posición interna, desde ese estado de luz, ahora voy a abrir mi corazón para que pueda pasar la luz del Ser Supremo, de la fuente espiritual, de Dios, el océano de amor, el océano de luz. Es lo único que tengo frente a mí, en mi mundo interior, lo único. Y siento como su luz me absorbe, como un imán, me saca, me lleva, me despoja y me desconecta de todo. Y allí abro mi alma, abro mi corazón completamente, sin ninguna razón, sin juicios. Me entrego completamente, sin peros. Abro mi corazón, lo abro. Entrego toda mi vulnerabilidad. Estoy cerca. Estoy tan cerca. Y desde allí puedo ver esos vacíos, esas cavernas, esas cuevas que aún faltan llenar, pero sostenida con Dios, sin temor. Abro mi corazón para aceptar. Acepto que tengo esto dentro de mí. Dejo que la sanación, como una energía que ingresa a mi interior, se asiente en mi corazón. La luz de Dios ingresando como una brisa, como una luz, empieza a ingresar a todas esas cuevas o vacíos que hay dentro de mí. Y soporto, tolero el dolor, porque estoy abriendo la puerta que estaba cerrada, sin temor. Y respiro. Descanso en el regazo de la calma y la sanación. Dejo que Dios opere dentro de mí, que su luz opere en esos hilos sutiles, en esas espinas incrustadas en el alma.
Y me quedo en silencio. Por unos momentos más. Por unos momentos más. Respiro suavemente, como cuando uno recién sale de una operación, muy suavemente, dejando al alma segura y quieta en ese espacio. Y así voy a regresar poco a poco, lentamente. Om Shanti. Muy bien. Entonces, yo lo que solamente les quiero decir es si quieren ya desconectarse y si quieren permanecer en silencio, pueden hacerlo y escriban todo lo que han sentido y luego léanlo. Que esto se convierta en el punto de partida para una exploración. ¿Ok? Entonces yo me voy a despedir en silencio. Ya nos encontramos el siguiente sábado. Om Shanti.